el modelo de Jesús. El modelo del maestro fue justamente ese, ¿ya? ¿Cierto? Enseñarnos la palabra para tener un encuentro con el Padre, con el Dios del cielo. Toda enseñanza bíblica, ¿cierto?, de él fue dirigida en ese, porque el propósito de él era hacer las obras de su Padre. ¿Me dice amén? Ese es el sentir de Cristo. Entonces, vamos a empezar en esta dimensión sin límite, cómo el Dios del cielo en Cristo ya nos enseña y nos ayuda para poder entonces determinar y hacer lo que Jesús también hizo en esta tierra. ¿A cuántos de nosotros nos gustaría hacer las obras que Jesús hizo acá en la tierra? A mí me gustaría, no sé. ¿A usted le gustaría o no? Dígame más fuerte entonces, eso es. ¿Ya? Porque es maravilloso. Yo, dice usted, inmediatamente usted piensa en usted. Pero si usted piensa en usted y si ya Dios pensó en usted, yo creo que eso hay que cambiar un poquito el chip. Hay que decir, si Dios pensó en que yo puedo ser útil, yo creo que algo puedo hacer. ¿Me dice amén? ¿Ya? Yo creo que algo puede hacer. Así que yo creo que en ese sentido entonces podemos hacer cosas maravillosas. Entonces, el modelo del maestro fue un modelo que en simple y en sencilla, o lo podemos resumir así. Él dijo e hizo. Él hablaba y él hacía. ¿Cuántos dicen amén? ¿Me entienden? Y eso es importante, ¿cierto? Cuando tú dices lo que tú dices, tienes que hacerlo. ¿Me entienden? ¿Cuántos de ustedes o cuántos de nosotros vivimos una vida que agrada a Dios? ¿Me entienden? Porque Jesús tenía un propósito, por decirlo así, humanamente entre ceja y ceja. Él dijo, yo quiero agradar a Dios. Y en todo. Y esa es la base para vivir en santidad, para vivir correctamente, para hacer milagros, para ser usados por el Dios del cielo en la palabra, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Me entiende? Vivir en esa dirección, agradar a Dios. ¿Ya? Y Jesús fue muy osado, muy desafiante. ¿Ya? Y quiero ponerle este propósito en su mente. ¿Ya? Si no hacemos los milagros de Jesús, ¿ya?, que Él hizo, la gente no tiene por qué creernos que somos hijos de Dios. Uf. ¿Le gusta ese desafío, no? Sí. Mientras decía, Señor, pero eso ya, ok, listo. A lo mejor lo vamos a poner en un área muy difícil, haciendo milagros, sanando a los enfermos. En alguno ocurre, en otro no ocurre. Perfecto. Pero el Señor me dice, mira, y yo pensaba esto, decía, Señor, si cada persona que es tu hijo vive en casa como tu hijo, los demás se darán cuenta. Y van a querer venir donde ellos vienen. ¿Entiendes? Entonces tú le puedes decir a alguien en tu casa, sea cual sea la relación que tenga contigo, familiar, ya tú le puedes decir, mira, si yo no vivo como Jesús dice que viva, no creas en Jesús. ¿Me escuchaste? No creas en Jesús. Tú no estás poniendo en que no creas en mí. No. Porque tú y yo vamos a fallar. Entonces, ¿el desafío para quién es? Para mí. No es para aquel que va a creer o no va a creer, es para mí. No, es que me sacó los choros del canal. Yo no aguanté, yo no soy hipócrita. Ey. Él dice que no vino a condenar al mundo, sino vino a salvar al mundo. ¿Ya? Y eso es algo que nosotros tenemos que vivir. Si nosotros no vivimos la vida que Jesús nos dice que vivamos, entonces la gente no va a creer en Jesús. No en usted, no en la iglesia evangélica, en Jesús. Entonces, mi grado de responsabilidad no es con los pastores, no es con la gente, no es con las personas, tampoco mi responsabilidad es con el don que Dios mismo me dio, sino es con el Dios que ha dado todo. ¿Me entiendes? Entonces, Jesús tuvo esto desde pequeño. ¿Ya? La Escritura enseña desde el Antiguo Testamento, ¿ya? ¿Cierto?, que los profetas, ¿cierto?, cientos de años antes, hablaron de este que iba a venir.
hablaron de la venida del Señor. ¿Me dice amén? ¿Ya? ¿Cierto? Hay más, dicen, según los entendidos, dice que hay más de 300 detalles específicos que lo describen, que el Mesías vendría. ¿Ya? Así que la Biblia está llena de pasajes, ¿cierto?, en el Antiguo Testamento, de que Dios, en forma profética, iba a venir. ¿Ya? Y entonces, en esta persona que se llamó Mesías, o el ungido también llamado, entonces era algo que iba a ocurrir. ¿Ya? Aún más, si no era suficiente eso, cuando ya Él vino, aún los ángeles decretaron o declararon que éste venía. ¿Me dice amén? Allí está en Lucas 12:11, dice, cierto que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. ¿Ya? Entonces, la manifestación de la palabra está dada no solamente en el antiguo cuando había, sino que también de lo sobrenatural o estos seres celestiales llamados ángeles, ¿ya? Que también proclamaron la venida de este. ¿Ya? Y esto tiene una trascendencia muy importante para lo que nosotros tenemos que vivir o hacer. ¿Ya? En ese aspecto, entonces, necesitamos nosotros comprender con claridad por qué tanto énfasis en la venida de Jesús. Usted dice, no, es para salvar al mundo, perfecto, pero esa es una parte de lo que él iba a hacer. ¿Ya? Es tan así que aún el mismo Dios, ¿cierto?, en la inspiración divina, ya estando Jesús aquí, hace y habla como que la naturaleza, ¿ya?, ¿cierto?, es poderosa y habla de Jesús. ¿Ya? ¿Cierto? Dice que cuando Jesús nació en Belén de Judea, el día del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, según Mateo 2:1-2, ¿ya? ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella, la naturaleza, su estrella hemos visto en el oriente y hemos venido a adorarle. Entonces es muy importante la venida de Jesús. ¿Ya? Por eso también, ¿cuántos creen que Jesús va a volver a venir? Porque Él ya vino una vez, pero volverá a venir a buscar a los suyos, dice la Escritura, ¿no? Entonces, es importante y por eso no debemos dejar de declararlo. De una de otra manera también esta parte de la segunda venida de Cristo, ¿cierto?, está dado y enseñado para que nosotros tengamos la esperanza de que Cristo ha de venir. ¿Me dice amén? ¿Ya? Entonces, todo eso, toda esa importancia, todo eso trascendente, es como que alguien te diga, mira, viene una persona y tiene estas características, tiene esto, mira, él, y luego entonces hay gente que va a decir, mira, él es Dios mismo. Que todo eso, ¿quién puede decir lo que Jesús dijo? Con todo lo que Él es, el Hijo del Dios vivo, ¿ya?, el poderoso, y Él viene y pone de manifiesto en riesgo, por decirlo de alguna forma, su ministerio, su credibilidad con respecto a Él, ¿ya?, con respecto a lo que Él es, y provoca a los religiosos y provoca a la gente, ¿ya? Porque Jesús, hermano, es un ser desafiante. ¿Entiendes? Uno dice, no, Jesús es paz, es amor, sí, pero es desafiante. Es desafiante. La violencia, ¿cierto?, que puede tener Él no es la violencia nuestra, no es lo que nosotros podemos decir como violento, no. Él tiene una violencia en sus palabras, en sus determinaciones, en lo que Él dijo que iba a hacer. Él es radical. Y una persona radical es una persona violenta con sus conceptos, con sus principios. ¿Me entiende? Y uno porfía por eso, y por eso Jesús, ¿ya?, no halló cosa mejor que desafiar a los demás a que crean en Él, ¿cierto? No simplemente por lo que dice, sino por lo que hace. Y eso es un modelo para la iglesia hoy. Y siempre, no hoy, sino que siempre. La vida de un creyente no es simplemente decir, sino es el hacer. Y eso es desafiante. Esto no desafía al pastor que viva en santidad. No, nos desafía a todos que vivamos bajo el modelo, la estructura del Dios del cielo.
Que seamos veraces con nosotros mismos. Que nos arrepintamos cuando cometemos errores o pecados o hemos hecho mal a alguien. Arrepentirse, hermano. Si hay algo que le puedo enseñar, cuando comete un error, no tarde en arrepentirse. Porque después se acostumbra a quedarse con el error y nunca va a pedir perdón. ¿Y usted cree que el tiempo se lo llevó? No. No. Queda en la mente de las personas. Y cuando tú le vas a hablar de Cristo, lo primero que van a hacer, van a llegar allá. Aunque sea 1 año, 2 años, 1 mes, van a ir allá. Porque ellos quieren, la gente quiere ver a Cristo en nosotros. A Jesús en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y esto no es meterse con nadie. Hermano, mientras menos nos metemos con la gente, creemos que vamos a estar mejor. No. Usted no va a poder testificar, ¿cierto?, aquí en la iglesia que usted es santo. Usted tiene que testificar que usted es santo allá afuera. ¿Cuántos dicen amén? Usted es el que se reproduce. Usted es la oveja que se reproduce. ¿Cuántos dicen amén? ¿Entiende? Los pastores damos el pasto, el alimento para que venga el verdadero, ¿cierto?, alimento y se puedan reproducir las ovejas. ¿Me dice amén? Entonces Jesús puso en riesgo su credibilidad. De estos mensajeros, imagínense, poner por borda todo lo del Antiguo Testamento, todos los profetas, aún más las mismas cosas que estaban ocurriendo cuando Él llegó. Esta gente del Oriente que vino y que no caminó poquito, ¿ya? Y vino a reconocer una cosa valiosa. Es como que ustedes le dijeran, ¿cierto? Oye, ten cuidado, cuídalo, no lo vas a perder, eso es muy valioso. Da lo mismo que se pierda. No. Usted es consciente de que lo que tiene es valioso, usted lo cuidará. Debe ser lo más razonable, ¿no? Humanamente. Pero Jesús se propuso entonces, bajo esta prerrogativa de los mensajeros, que la misma gente no podía negar, que la gente había escuchado a los profetas, que sabía lo que venía, los fariseos, los saduceos, toda la gente religiosa y aún el pueblo judío sabía que venía el Mesías. Sabía que venía alguien. Pero él ponerse en un estado de decir, me voy a desafiar, ¿cierto?, para que la gente vea y crea que esto es superior, que esto es más allá. Y si alguien no quiere creer, bueno, que tenga una razón justa, determinada, clara, que no pueda creer. ¿Me entiendes? Claro que sí. Es como lo que pasa en una vida religiosa. En la vida religiosa, ¿cierto?, la gente se defrauda de nosotros. Sí, la gente se defrauda de los religiosos. Hoy día somos parte del defraude religioso en este país. Porque a nosotros también nos consideran religiosos. A pesar de. Y la gente se defrauda. Mejor dicho, ni hablar de los demás. Si hay gente que se ha defraudado de los pastores. Se defrauda de uno. Yo pensé que era otra persona. Yo pensé que era otro. Sí, la gente se defrauda de uno. Porque la gente mira a uno. Entonces, la gente tiene que creer por algo en uno. En último caso que diga, bueno, yo cuando voy allá no sé la conducta de él, pero veo que Dios lo apoya. Veo que Dios está, lo respalda, no sé. Eso eran los milagros. Así eran los milagros. Porque a Jesús le dijeron, y Nicodemo se lo dijo, mira, si Dios no está contigo, tú no podías hacer eso. No puedes. Es lo mismo que te va a pasar a ti en tu vida. Yo voy a creer en tu Dios porque te he visto que tú has cambiado. Te he visto que tú eres una persona diferente. Y que tú no transas. Tú no transas. Es la única forma que la gente ame al Dios que tú amas. Que tú no transes por nada, ni por ti mismo, ni por sentirte bien tú mismo. No hay que transar nada. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya?
Su ministerio estaba corriendo peligro, hubiese sido en vano. Todo lo que se hubiesen dicho los profetas hubiese sido en vano. Era algo complicado, confirmar, ¿cierto? Confirmar a este Jesús, el Cristo, el ungido, de la manera como la gente lo esperaba. No, ellos no querían creer, por eso es difícil. Es complicado que la gente crea en Cristo, porque la gente quiere ver a un Cristo que soluciona problemas, que soluciona ciertas situaciones puntuales. No, Cristo no solamente puede hacer eso. Lo primero que Él hace es cambiar el alma, la mente, la metamorfosis. ¿Cuántos dicen amén? ¿Me entiende? Para que entonces todo lo que Él trae pueda hacer efecto en nuestra vida. Pero la gente no, ¿ya? Entonces, ¿qué le quedó a Jesús? El único ingrediente que le quedó a Jesús para hacer, para evidenciar el cambio, la transformación que estos necesitaban, creyendo que era así, era el ingrediente de milagros. Los milagros. Por eso los milagros son necesarios. Son importantes y son necesarios. ¿Cuántos dicen amén? Como testimonio para la gente que no cree. Como bendición para la gente que cree. ¿Cuántos creen en esta hora que Dios sana? Bueno, para nosotros es una bendición. Para los que no creen es un testimonio. Ellos van a ver, por ver van a creer. Porque les pasó van a creer. Porque lo que ocurrió va a creer. ¿Cuántos dicen amén? Claro. Es como alguien hoy día, ¿cierto? Ayer estos días me contaba, entré al quirófano, me operaron, ¿cierto? No, y antes de operar el doctor me dijo que, mira, el Señor te va a curar, no te preocupes, Dios va contigo. Y el médico es un doctor que no cree en Dios. ¿Por causa de qué ese hombre dijo lo que dijo? Por causa de ella, de esa mujer. Por causa de esa mujer. Porque esa mujer dio testimonio de que le creía, a pesar de que estaba necesitando de hacer una operación, le creyó a Dios. Amén. Y si se moría, le seguía creyendo a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el testimonio que hace necesario hoy día a la iglesia, que necesita la congregación, las congregaciones o las iglesias, o la iglesia, perdón, en forma genérica. ¿Me entienden? Y esto produce un milagro de un incrédulo. Hay gente que hoy día se está dando cuenta que no puede ocurrir si no sea por milagro. La palabra milagro está más hoy día en la boca de mucha gente. ¿Cuántos dicen amén? Pero muchas veces nosotros no creemos que Dios puede hacer un milagro con nosotros para que otros vean lo que yo soy. En Él. En Él. ¿Cuántos dicen amén? Claro. Y eso es maravilloso. Eso es glorioso. ¿Ya? Y lo necesitamos. ¿Ya? Así que usted y yo tenemos que ser usados por el Dios del cielo. No sé cuántos están dispuestos a ser usados en esta hora. Claro. ¿Ya? Como cuando uno recién entra al cristianismo o entra a Cristo y empieza, ¿cierto? Y toma clases de una, de otra cosa y va aprendiendo. ¿Cuándo usted va a saber cuánto usted sabe? Cuando usted empiece a hablar. ¿Con quién? Con otros que no saben. Por eso el Señor dice, abre ¿qué? ¿Y qué pasa? Y Él la va a llenar, ¿cierto? Él va a permitir. Entonces, hermano, esto es poderoso. Esto es necesario en la iglesia de hoy. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? En que alguien que se atreva a orar por otro que está enfermo es un atrevido. Es fe, es confianza, no en sí mismo, sino en Dios del cielo. ¿Cuántos dicen amén? Así que usted va a ver más milagros. Mientras más usted ora por la gente, más milagros puede ver. Si no oramos por la gente, no vamos a ver milagros. No vamos a ver. Lo vamos a ver aquí en la congregación cuando oramos por la gente, pero nada más. No, esto es importante que se explaya. ¡Wow! Y que la gente diga, no, yo vengo. ¿Y por qué viniste tú? No, es que el Señor me sanó. Claro que sí. Porque hoy día la gente está incrédula y dice, no, tu alma, tú tienes que salvar tu alma. No. Pero que crean por esto es diferente. ¿Me dice amén? Así dice Juan. Y usted ya lo leyó a lo mejor. Si no hago las obras de mi Padre, no creáis. ¿Qué? ¿Ya? ¿Qué cosa, no? ¿Qué cosa? Entonces,
uno como una persona que entiende a Dios, uno puede desprender muchas cosas de simplemente parte de este versículo. ¿Ya? Dice, si no hago las obras de mi Padre, no creáis. Ya. Si no oro, no crean. Si no hago esto, no crean. Uy, Dios. Entonces, ¿se da cuenta usted cuánta responsabilidad tenemos nosotros para que otros crean en el Dios del cielo? Ciertamente está dado correctamente con respecto al milagro, a los milagros. ¿Ya? Pero la esencia es que la gente necesita creer. Necesita creer. ¿Cuántos dicen amén? Más si hago, dice, más si hago, ¿no? Aunque no me creáis, que la gente te puede ver que no te creo. No te creo. Te miro, te veo, pero no te creo, te encuentro tan normal como otras personas. No te creo, ¿ya? Entonces el desafío es creer a lo que yo hago. Creer como yo vivo. Crean lo que yo hago. Yo cuando oro, algo sucede. Ay, ¿cuántos dicen amén? ¿Me entiendes? Hermano, ¿sabe? Tiene que llegar el tiempo en que la iglesia tenga una palabra poderosa y que la gente que te rodea sepa que cuando tú dices algo, eso puede ocurrir. Ay, ¿cuántos dicen amén? Eso puede ocurrir. Cuando hay gente así, hermano, es tremendo. Es tremendo. ¿Ya? Es maravilloso tener gente de esta manera. Y entonces uno lucha en que la familia, lucha en que la economía, lucha en que entre los hijos, lucha con cosas tan triviales, tan a lo mejor del día a día. Y que están bajo el dominio del Señor. ¿Cuánta gente no sufre por sus hijos porque está por allá? ¿Y cuánto creyente, cuánto hijo de Dios ve a su hijo por allá y no tiene autoridad del Espíritu para decir y orar y convencerse y darle hasta que ver a su hijo aquí alabando a Cristo el Señor? Ese es un ejemplo, pero pueden haber muchos. Nuestra propia vida dice, ¿cómo te? No, me siento más o menos, estoy medio tibiacito. Ya, qué difícil es mantenerse bajo el fuego, el calor del Señor. Cuando debiéramos sentirnos, estoy listo para irme. Que venga el Señor. ¿O no? Claro, gozoso, alegre, felices de ser un hijo de Dios. De ser un hijo de Dios y de alabar a Dios y de glorificar su nombre. Y darle toda la gloria a Él. ¿Ya? Eso es claro. Creed a las obras para que conozcáis más que... Perdón. Aunque no me creáis a mí, creed a las obras, ¿cierto? Ahí termina. ¿Ya? Para que conozcáis y creáis que el Padre, ¿ve? Que Él no quería darse a conocer Él, sino quiere darse a conocer a aquel que está con Él. Al Padre. Usted cuando hace algo, usted cuando dice algo, usted cuando hace algo en el Señor, no es para que usted sea conocido, sino para que Cristo sea conocido. ¿Cuántos dicen amén? Es para que Él sea conocido. ¿Ya? El Padre está en mí. Cristo decía, no, el Padre. ¿Cierto? Y yo en el Padre. ¿Qué hacía Jesús? No, yo y el Padre somos uno. ¿Qué hace usted cuando usted dice y hace? Usted y Cristo son uno. Eso es maravilloso. Usted y Cristo son uno. Y entonces esto nos ayuda a nosotros a comprender, ¿cierto? La necesidad. La necesidad. Esa es una parte de lo que el Señor vino a hacer como la obra del Padre. ¿Me dice amén? Para que crean. La otra obra que hace Cristo es justamente liberarnos del maligno. Primera de Juan capítulo 3, verso 8. La segunda parte. Estas dos áreas no se pueden separar. ¿Ya? El que practica el pecado es del diablo, dice. Que es la práctica, es lo normal, es lo habitual, es un hábito en la persona. Porque el diablo peca desde el principio. ¿Ya? Y entonces aquí está el propósito de Cristo. Para esto apareció el Hijo de Dios,
¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. Qué hermoso. Entonces, ¿qué hace Jesús? Viene, toma una persona, ya, la cambia, la transforma. ¿Qué es lo primero que hace? Rompe las obras del diablo. El pecado que muere en nosotros la rompe. E inmediatamente lo toma para ser útil, para ser usado. Para que la manifestación de los milagros, señales o prodigios también se manifiesten en aquel que ha sido libre. Por eso es muy importante ser y estar permanentemente sin pecado. Porque la libertad en Cristo me ayuda a hacer la obra del Padre. La libertad en Cristo me ayuda a hacer la obra del Padre. ¿Cuál es el propósito de Jesús? Hacer la obra del Padre. ¿Ya? Entonces, Jesús de esta manera prevé entonces lo que a nosotros nos va a acontecer. Lo que a nosotros nos va a suceder. ¿Ya? En ese aspecto, entonces, cada uno tiene que mirar correctamente lo que Dios quiere hacer con uno. Salga esta mañana atrevido, osado, osada. ¿Cuántos sienten, creen, tienen, poseen la salvación? Está listo para ser usado. Porque ya Cristo rompió las obras del maligno. Usted es libre. ¿Cuántos son libres en esta hora? Somos libres. Y entonces ahora la gente tiene que ver la libertad en Cristo en nosotros para que entonces empiece a producir el efecto de la obra del Padre, de lo que el Padre declaró en esta tierra, ¿ya? De traer su reino, de manifestar que ese cielo que venga como realidad, no simplemente una cosa metafórica o que queramos que suceda, pero no sucede, tiene que suceder. Nosotros a veces nos conformamos con muy poco en cuanto a la vida espiritual, ¿ya? Y a veces enganchamos que lo material está junto con lo espiritual y entonces si me va bien materialmente estoy bien espiritualmente, pero muchas veces no es así. No es así. ¿Ya? No es el tener el que habla de una vida espiritual. No, el hacer las cosas de Dios es el que habla de una vida espiritual cuando dicen amén. Eso es lo que tú haces. Por eso, mientras más aprende de la palabra, más responsables somos de hacer lo que el Padre nos dijo que hiciésemos. Mientras más sabemos, más responsabilidad tenemos. Mucho más. Entonces, hermanos, qué desafiante es Jesús. Jesús le dio el derecho a la gente de creer en Él o no creer en Él. No creen en Él. Incluso le dice a uno de sus discípulos. Y uno de sus discípulos le responde de una manera que obviamente logramos entender de que no hay otra forma ni hay otro que pueda ayudarnos. Pedro le dijo, ¿y a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Producto de una situación que se estaba viviendo, ¿cierto? ¿Vosotros queréis iros también? Así le dijo Jesús. ¿Quieren irse? ¿Quieren dejar de creer en mí? ¿No me quieren seguir? Bueno, está bien. Y entonces Pedro, entendiendo, ¿cierto?, el proceso de que no hay otra cosa mejor que seguir a Jesús, dijo, no, ¿y a quién iremos? ¿Dónde vamos? ¿A qué lugar vamos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. ¿Se da cuenta usted? No son los organismos, no son las organizaciones, no son las corporaciones, no, es Cristo. Es Cristo, ¿me entiendes? Es la persona de Cristo que tiene palabras para que nosotros podamos vivir una vida aquí en esta tierra que es eterna. Si ya tu vida eterna comenzó, como alguien dijo, cuando tú llegaste a Cristo, tú volviste a la eternidad. Oh, Dios, ¿cuántos dicen amén? Tú volviste a la eternidad. Porque tú venías de la eternidad y como te perdiste o me perdí o nos perdimos, ya no vivíamos en la eternidad de ese sentido de vida. Vivíamos en la eternidad de la muerte. Pero cuando Cristo llegó, volvimos a la eternidad de la vida, donde Dios se acordó de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y nos escogió y nos eligió. ¿Ya? Entonces, como iglesia, hermano, debemos anhelar, ¿me entiendes? Aquí hay desafíos para todos los que estamos aquí en esta mañana. ¿Cuál más, cuál menos, hermano? Entienda más o entienda menos las cosas del Señor. Somos desafiados hoy día.
Estamos siendo desafiados y tenemos que anhelar llegar con este desafío como iglesia o como congregación. ¿Ya? Llegar a la gente, hacerlo. Dios, yo creo que mandó una iglesia. Dice que la iglesia de Él es poderosa. No va a prevalecer, ¿cierto?, la muerte contra ella, porque ella tiene vida. Y por lo tanto, entonces, la importancia de que Cristo le haya dado a la iglesia, la cual somos nosotros, cada uno, es que nosotros tenemos que ser usados poderosamente. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Hermano, hay gente que no sabe qué don tiene, cuándo va a ser usado en el orden que tiene. Pero cuando ya tú descubres qué don tiene, mira, pídele al Dios del cielo, úsame, 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 porque Dios te va a usar en eso. A un carpintero no lo usa soldando, hermano. Lo usa con la madera. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? Y al soldador lo usará con los fierros. Que al Dios no se equivoca. Diga, Dios no se equivocó al darme el don que me dio. Y en eso tú eres poderoso. Y vas a llevar gente a la causa del Señor. Entonces, hermanos, si no hacemos los milagros o la obra de Jesús, la cual hizo, ¿por qué la gente tiene que creer en nosotros? ¿Por qué la gente tiene que creer en nosotros? Es una buena interrogante. ¿Ya? Si hay creyentes que, por ejemplo, se llevan la rema de la oficina, se la llevan para la casa, va a ser la talla de los cabros chicos. Si hay cristianos que llegan tarde, le dicen al otro, oye, márcame la tarjeta. No hacemos lo que Dios nos dice, cree que engañamos a quién. Es que no sabe lo que yo hago. ¡Ja! Ese es el peor pensamiento que podamos tener. Te estás engañando a ti mismo, dice el Señor, porque a mí no me vas a engañar, ¿no? A mí no me engañas. Ay, ¿cuántos dicen amén? Entonces, ¿por qué la gente tiene que creernos? Entonces, cuando yo vivo una vida en que Dios me utiliza, de alguna medida, en alguna forma, el Señor está diciendo algo de uno. Que uno puede ser un canal de bendición. No somos perfectos, no somos perfectos. Pero por lo menos a lo mejor un poquito mejor que otro. Y Dios tiene misericordia de usarnos cuando dicen amén. Entonces, ¿qué es la iglesia? La iglesia es una instancia de poder, hermano. La iglesia es una instancia de venir y motivarnos unos a otros aquí. Cantar, sentir la presencia, maravilloso. Pero siento eso cada vez que alabo. Claro que sí, pero voy ahora afuera. ¿Me entiendes? A luchar, a pelear, a combatir la batalla que el Señor nos dio cuando dicen amén. Lo necesito, diga, lo necesito. Esto es tan trascendente, hermano. Es tan importante. Yo sé que de alguna medida y en alguna forma lo hemos explicado. Yo creo que ya estos 11 años, creo que he hablado más de alguna vez de esto, más o menos. ¿Ya? No usando a veces las mismas palabras, pero sí la misma dirección. ¿Ya? Y creo que esta es una de las veces que repito esto. ¿Ya? Que como iglesia debemos anhelar. No sé si usted sabe lo que es anhelar. ¿Ya? Bueno, usted lo pone como deseo. Deseo esto, deseo esto otro. ¿Entiende? Hay gente que, por ejemplo, desea la comida. Entonces dice, salgamos, ¿y a dónde? Vamos a un restaurante. Pero ¿cuál es el objetivo? ¿Es la salida o la comida? La comida. La salida simplemente es la excusa para llegar al objetivo. ¿Me dice amén? Entonces, nosotros tenemos que tener claro esto desde pequeñito. Desde pequeñito. Nótese, por favor, en el ejercicio del capítulo de Lucas donde el Señor Jesús se le pierde a los papás. ¿Se recuerdan de ese pasaje? O de esa historia, ¿ya? Él sabía su tarea de pequeño, de chiquito. ¿Me dice amén o no? Claro, él sabía. Y él sabía que él tenía que hacer la obra del Padre y destruir las obras del diablo. Jesús lo sabía. ¿Ya?
Él nos pone como identidad, ¿cierto? Después del nacimiento y después de los 2 años ahí en el Evangelio de Mateo. Bueno, ahí lo perdemos y sale aquí más o menos a los 12 años. ¿Ya? 12 años tenía. ¿Ya? Sabiendo Jesús que él tenía que hacer, ¿cierto?, la obra del Padre, y que la obra del Padre tenía estas dos acciones, ¿ya? Liberar al hombre del pecado o del diablo, ¿ya? ¿Cierto? Y que que él fuese usado en milagros, sanidad y prodigio, cual dice Lucas también capítulo 4. ¿Ya? El Espíritu del Señor está sobre mí, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, de la manera entonces que Jesús dijo, puso él entonces algo que quería él. ¿Qué era lo que sentía este niño de 12 años al estar en un lugar, ¿cierto?, con gente adulta, gente que sabía mucho más que él, supuestamente, de la palabra o de los escritos hasta ese entonces obtenidos? Él lo único que sabía, Jesús, lo único que tenía dentro de sí era agradarle al Padre. Yo voy a hacer lo que el Padre le agrada. Yo voy a hacer, ¿me entiende? Que si la iglesia, ¿quién es la iglesia? Yo soy la iglesia. Si la iglesia se pusiese aquí, entre estas ceja y ceja, ¿cierto?, agradar al Padre, hermano, en las congregaciones las cosas serían de otra manera. De otra manera. De otra manera. Aquí tendríamos que estar luchando para echar fuera a los demonios de los que vienen llegando recién. Ay, ¿cuántos dicen amén? ¿Me entiendes? ¿Cierto? Y que si hay alguna situación como la que le pasó a Jesús, ¿cierto? Que el papá viene, ¿sabe qué? Viene donde tus discípulos, pero no pudieron echar fuera el demonio, entonces te lo traigo a ti. Bueno, lo trae a la iglesia. Si usted no pudo allá, tráigalo acá. Aquí entre todos, en patota le pegamos. Pero algo tiene que suceder. Diga, algo tiene que suceder. Eso es lo que necesitamos. Agradar a Dios, agradar al Padre Celestial, agradarle en todo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, por favor, nuestras conductas, nuestra forma de ser, agradar al otro. Agradar al otro. ¿Me entiende? Llegó el tiempo que tenemos que ser agradables unos a otros y al Padre, por cierto que sí. De esa forma, wow, las cosas cambian. Entonces el Señor puso una prioridad en su vida. ¿Ya? Cristo puso esta prioridad en su vida, agradar a Dios, hacerlo. ¿Ya? Él solo tenía 12 años, hermano. Que a una persona así, un jovencito así, uno puede ver que lucharía con muchas cosas, ¿no? Pero ahí estaba. ¿Ya? Este joven vino, se perdió, estuvo allí entonces uy, son las 11 de antes, no me di ni cuenta. No. Padre mío, tiene que ir a Santa Cena, por hermano. Uf. No, qué harto todavía. Ya. Gracias por el amén, gracias. Ya, pero lo vamos a hacer ahí. Bien, rápido, 5 minutos. Tenemos entonces que cuanto que Cristo quiso agradar al Padre en todo. ¿Ya? Ahora, hagamos algunas preguntas rápidamente para que vayamos así al análisis. Tengo que avanzar porque el otro culto voy a hacer otra parte, la segunda parte, y el tercero, y el jueves el cuarto, y después el domingo el quinto. Jesús, ¿cierto?, amaba a sus papás allí. Claro que sí. Lo respetaba, claro que sí. Pero él fue desafiado por uno mayor. Por uno mayor, él fue desafiado. ¿Ya? ¿Cierto? ¿Qué habrá pasado en la mente de María y José cuando se les perdió Jesús? Dijo, bueno, hemos fallado a lo mejor como padres, se nos perdió el hijo, ese hijo prometido, ¿ya? El hijo de la promesa. Seguramente se preguntaron muchas cosas ahí. ¿Ya? Pero Jesús, si amaba a sus padres, ¿por qué le hizo vivir ese momento? Porque tenía una prioridad. Era agradar al Padre de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Se da cuenta usted cómo el mismo Jesús pone a Dios en primer lugar antes que las cosas? Por eso después se atrevió a decirnos, el que no me ama a mí, primero, ¿qué? Papá, mamá, ¿me entiendes? Porque Él lo hizo, Él lo vivió. Él lo vivió.
Dijo, bueno, si me retan, que me reten. Y por eso entonces la particularidad de la respuesta de Jesús. ¿Cómo le respondió después cuando lo encontraron? No. Dijo, ¿acaso ustedes que son judíos, ustedes que están esperando el Mesías, ustedes que están viendo todo esto, ustedes que saben la Biblia, ¿acaso? ¿Se da cuenta usted? Que muchas cosas sabemos y el Señor dice, ¿y acaso no lo haces? ¿Acaso te olvidaste? Jesús dijo, ¿acaso ustedes no sabían que yo en los negocios de mi Padre debo estar? Mejor dicho, o que se olvidaron que yo soy hijo de la promesa, o que se olvidaron que yo soy Dios hecho hombre. ¡Wow, Dios! Que tantas cosas que podían a lo mejor entender José y María. Y ellos lo sabían. José y María sabían que estaban en el secreto, porque él, o mejor dicho, Jesús, no fue nacido por una intervención humana, fue nacido por intervención divina, ¿sí o no? Y eso lo sabían, dice que lo guardaron en secreto. ¿Quién guardó en secreto? José. Por lo tanto, él tenía que haberse dado cuenta, esto es producto de esto. Esto es producto de esto. Entonces, ¿ya? ¿Por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre debo estar? ¿Acaso se olvidan para qué yo vine? Hermanos amados, hay gente que te va a reclamar, tu familia te puede reclamar. ¿Acaso no debo estar en los negocios de mi Padre? ¿Acaso no debo darle gloria a mi Padre? ¿Acaso tú eres más grande que mi Padre? ¿Acaso tú me das todo lo que yo tengo? ¡Ay, Dios! Jesús lo hizo, hermano. Jesús lo hizo. Y aquí viene la revelación de su propósito. ¿Cuál es la revelación? En los negocios de mi Padre debo estar. En las cosas de Dios. En lo que le importa a Dios. Ese es mi negocio. Y hermano, en todo negocio hay riesgo. Humanamente en todo negocio hay riesgo. Pero cuando están los negocios del Padre no hay riesgo. Usted va a la segura. Usted va a hacer lo que Dios quiere hacer. Y usted va a ser bendecido, bendecida. Va a salir en victoria poderosamente. Denle un aplauso al Señor por eso. Gracias, Jesús. Ya este jovencito a los 12 años lo tenía clarito. Y no había ningún temor en él. Ninguno. Ningún temor. Ni por el enojo de sus padres, ni por lo que le pudieran decir los demás. No. Esas son las primeras palabras de Jesús en los negocios de mi Padre. Es lo primero que dice Jesús. En los negocios, que Él no vino para otra cosa. Y hermanos amados, Dios no nos llamó para otra cosa, sino para los negocios del Padre. Para hacer la obra del Padre, para vivir una vida correspondiente. Suban los chicos de la música, ¿ya? Eso es necesario. Lo importante es eso. Y termino con esto, hermano, para que ustedes vean lo importante que fue lo que Él decía y cómo lo sentía. Juan capítulo 4, verso 34, hablando con Nicodemo, decía, Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. La iglesia ha sido invitada. La iglesia es llamada. Nuestros matrimonios son bendecidos. Nuestra vida en el hogar es restaurada. Nuestros pecados son perdonados. La familia es diferente, es distinta. La familia ahora está con el Señor. Que la vida va cambiando. ¿Pero para hacer qué? La obra del Padre. Para que acabemos la obra del Padre. Hemos sido llamados para hacer la obra de papá. ¿Cuántos dicen amén? Por eso Jesús dijo, las obras de mi Padre. Eso es lo que tenemos que hacer. Y ahí está entonces el salvar a gente, el darle un mensaje de salvación. El orar por eso aquellos que aunque no creen en lo que tú le digas, que crean cuando tú oras. Ay, Dios. Esto lo voy a seguir repitiendo muchas veces. Algo tiene que ocurrir. Diga, algo tiene que acontecer. Digo, Señor, ¿qué tú puedes decirle al Señor en tu oración? Señor, si me llamaste,
si tengo claridad de lo que tú hiciste conmigo, el don y la gracia, lo que yo soy, lo que tengo, la capacidad que puedo tener, entonces, Señor, yo quiero hacerlo. Aunque en esto me cueste la vida. ¡Oh, Dios! Aunque en esto me cuente, ¿cierto?, que la gente me desprecie, o que mi familia me abandone, o que otros se rían de mí, o otros me quieran avergonzar, no importa. Aunque vaya la vida en eso, yo quiero hacer la voluntad tuya. Yo quiero hacer la obra del Padre. ¿Alguien diga amén en esta hora? Claro que sí. La obra del Padre. Esto era la comida. Esto era por qué se alimentaba. Mejor dicho, cuando Él habla de comida, dice, por esto vivo. Porque la comida es lo que te da la vida. Por esto vivo. No vivo por otra cosa. No vivo para sentir el Espíritu Santo. No vivo simplemente para hablar en lengua. No vivo simplemente para eso. No, vivo para hacer la obra del Padre. Y producto de eso me gozo en hablar en lengua, en ser usado, en cantar, sentir su presencia, ser bendecido. Cuando dicen amén, orar, tener momento de comunión con Él. Por causa de que yo voy tras la obra del Padre. Por eso, hermanos amados, el deleite de un hijo de Dios es que se nutra de la prioridad de la vida de Jesús. Y la prioridad de la vida de Jesús era hacer la obra del Padre. Eso te nutre. ¿Para qué viniste hoy día? Cuando lo tienes claro, dices, no, yo vengo a cargar batería. Yo vengo a llenarme de la presencia del Señor. Yo vengo a hablar en otras lenguas en el Espíritu porque yo sé que recibo más fuerza. Yo vengo a cantar de esta manera porque recibo más y recibo más. ¿Y para qué? Porque tengo que agotar todo lo que tengo. Todo este alimento tengo que entregarlo. Alguien tiene que escucharme esta semana. Con alguien me voy a encontrar. Con alguien va a necesitar no de mí, de Cristo. Pero como Cristo no está aquí, está yo y Cristo en mí. Soy uno, entonces yo le voy a hablar de Él. Yo voy a hacer su... ¡Ay! ¿Cuántos dicen amén en esta hora? Claro. Si no importa cuánto dinero tenga, quién es, su nombre, sus apellidos, no importa. ¿Dueño de qué? No importa. Necesitan de Cristo. Porque ni nada lo llevará al cielo si no es Jesucristo el Señor. La obra del Padre. Propósito claro para Jesús. Y creo que es para nosotros el propósito claro. ¿Cuándo una persona puede amar la obra del Padre? ¿Sabe cuándo? Cuando se encontró con Dios. Por eso toda enseñanza me lleva a un encuentro con Dios. Y cuando yo me encuentro con Dios, puedo hacer la obra del Padre. Oh, ¿y cuántos dicen amén? Ponte de pie, iglesia. Dale gracias al Señor. Levanta tus brazos. Esto es lo que Dios quiere que tú hagas. ¿Me dice amén? Recuerda que desde tu primer tiempo en el Señor tienes que saber para qué estás. ¿Cuál es tu propósito? De venir, de estar, si no es para hacer lo que Cristo enseña que tenemos que hacer. Destruir las obras del diablo, hacer las obras del Padre, liberar a la gente cautiva de maldad, de pecado. Hay mucha gente que está presa en sí mismo, es reo de su propia vida, de sus pensamientos, de sus malas acciones. Usted ha escuchado, y más de alguna persona seguramente que usted conoce le ha dicho que no puedo dejar de hacerlo. ¿Sí? ¿Le han dicho? No puedo dejar de hacerlo. No me pidas esto porque no puedo dejar de hacerlo. Es reo, preso, es prisionero o prisionera de esa situación. Y eso es algo doloroso, triste, de ver gente que se consuma en el pecado y en la maldad. Y aunque hay algunos que saben que van a ir al infierno, dicen, no, prefiero ir al infierno, pero déjame hacer lo que quiero hacer. Cuando realmente ninguna persona de esta tierra hace lo que quiere hacer. Porque en cada uno hay algunos que son gobernados por Dios y otros que son gobernados por Satanás. Así que ninguna persona hace lo que quiere en esta tierra. Hay un gobierno que tiene cada persona. Y tú y yo somos libres para tener el gobierno de Cristo. La luz de Cristo resplandeció un día. ¿Cuántos dicen amén? El Cristo de la gloria vino a salvarnos. Vino a sanarnos. ¿Cuántos dicen amén? Vino a perdonar nuestros pecados.
¿Quién desea más que tú seas feliz? Él. Y tú vas a ser feliz cual Cristo lo fue, a agradarle al Padre. El agradar es gozo, es alegría, es felicidad. Te encuentras en paz contigo mismo y con los demás porque le agradas a Dios. Si estás bien con Dios, como alguien dijo, los santos están de más. Así es, mi hermano amado. Si tú estás bien con Dios, todo anda bien. Todo anda bien en este tiempo. Oh Padre, gracias. Levanta tus brazos, alábale, dale gracias al Señor. Dale gracias porque te llamó, porque te salvó, porque cortó las cadenas de pecado y de maldad. Oh Dios, oh Dios. No digas yo no lo puedo hacer, yo puedo hacerlo. Tú puedes hacerlo, hermano, hermana, tú puedes hacerlo. Tú puedes vivir agradando al Padre, haciendo su obra, hablándole a los demás, orando por los demás, preveyendo que los demás también tengan la gracia, el poder, la unción del Espíritu Santo. Esa unción que está sobre ti no es simplemente para que te sientas bien, no, es para entregársela a otros, para que otros sean bendecidos. Tu hogar, tu familia será otra, será diferente, porque lo que más te agrada es hacerlo para Dios, hacerlo para Dios. Padre, gracias, gracias Jesús. Nuestros corazones, oh sí Señor, insaciables son, Padre, gracias. Sí Señor. hasta Oh Dios, que conocen gracias a Jesús. su Salvador. Oh mi Dios, sí Señor, así es. Gracias Jesús. Oh Jesucristo, así es. Tal y como somos, nos amó. Perdón por nuestros pecados, sanidad de nuestros cuerpos. Aleluya. Sí Dios, sí Dios. Es el agua que beber. Nunca más tendremos sed. Sí Señor. Jesucristo basta. Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta. Jesucristo basta. Aleluya. Gracias Jesús. Fuimos alcanzados. Oh sí Dios mío. Gracias Jesús. Por su gran amor y con brazos abiertos. Oh Dios, sí Señor. Con brazos abiertos nos recibe hoy. Padre, gracias. Iglesia, dile tal y como somos, nos amó. Tal y como somos, nos amó. Y hoy nos acercamos. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que beber. Jamás tendremos sed. Jesucristo basta. Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta. Jesucristo basta. Señor, que esto sea una realidad. Señor, no es broma, es serio, es de responsabilidad, Dios. Tu palabra dice que un día todos comparecemos ante el tribunal de Cristo y nos vas, Señor, seguramente a recordar lo que no hicimos sabiéndolo. Porque ti, Señor, te ha preocupado el hacer de tu iglesia más que el que la iglesia sepa lo que tiene que hacer. Porque tu Espíritu Santo se ha encargado de revelarnos toda verdad y toda justicia. Por lo tanto, Dios, enséñanos a hacer. Que la obra del Padre sea aún mi prioridad, sea bajo mi responsabilidad como esposo,
como trabajador, como un hombre de esta sociedad, como alguien que camina en esta tierra, como aquel que te representa, Señor. Así también mis hermanas, tus hijas, mujeres que no callen, Dios. Si le has dado la gracia para hablar con otras, llénales, Señor, de gracia y de bondad y misericordia, para que otras vean la obra del Padre en ellas. Te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, gracias. Gracias por haber venido a ese día, haber nacido de una mujer llamada María. Gracias por tomar este cuerpo humano, Señor, que es el haberte sentido a una realidad de bajeza, a un dominio, Señor, de un cuerpo humano, Señor, dado para la vida y la muerte. Padre mío, gracias. Gracias por el amor de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, por llamarnos. Gracias. Gracias, Señor, por el derramamiento de tu sangre en la cruz del Calvario. Señor, que frente a esta mesa recordamos. Gracias, Señor, porque esa sangre es la que garantiza el perdón de mis pecados, de nuestros pecados como iglesia. Gracias, Señor. Gracias porque el azote de mi maldad, alguien tuvo que recibir el castigo de mi pecado. Y ese no fui yo, Señor. Fuiste tú, Jesús. Por eso, gracias. Gracias por tan grande amor, por tan grande misericordia, por aquello, Señor, que tú estás y haces en nosotros. Padre, bendice esta copa que tomaremos, Señor, recordando el derramamiento de tu sangre en la cruz del Calvario. Y bendice este pan, Señor, que partimos ahora, símbolo de tu cuerpo, Señor, sacrificado por nosotros. Cuerpo que recibió el azote de nuestros pecados y de nuestra maldad. Padre, gracias. Sé tú en nosotros ahora, Dios. Perdona nuestros pecados. Señor, que entendamos que cada vez que sí cometemos un pecado, es que como que queremos hacer que esto no tiene trascendencia. El sacrificio tuyo no tuvo, Señor, poder para cambiarme. Cuando sí lo tiene, Señor. Sí lo tiene. Apártanos del mal. Apártanos del pecado, del maligno. Apártanos y danos la fuerza para seguir confiando en ti y creer que somos libres por la sangre de Cristo, por el poder de Jesús, por el amor manifestado en la cruz del Calvario. Bendigo a mis hermanos, Señor, cada uno de los que va a cenar, y que ojalá ninguno de nosotros se niegue a hacerlo, Dios, porque mi perdón está dado, mi pecado, me arrepiento de él y recibo tu perdón en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Jesús. Hoy te siento, Señor, muy dentro de mi vida. Oh, sí, Señor, así es. Y no puedo dejar No, Señor. de sentirte otra vez mientras tenga yo vida. Sí, Jesús. Padre, gracias. Hoy te siento, Señor, Oh, mi Dios y Cristo. muy dentro de mi vida. Aleluya. Y no puedo dejar Sí, de Dios. sentirte otra vez. Aleluya. Mientras tenga yo vida. Porque grande es el poder Sí, Dios. que rebosa en mi corazón. Oh, Jesús. Sí, Señor. Y con él me haces ver que no vuelva a caer. Tú me cuidas, Señor.
eso que hoy te quiero decir. Mora en mi vida. Padre, gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias por ese precio en la cruz del Calvario. Gracias. Señor, ¿cómo no vamos a hacer? ¿Cómo no queremos agradarte cuando tu amor tan maravilloso alcanzó nuestra naturaleza humana caída? Por eso muchas gracias. Muchas gracias, Jesús. Sigue perdonando, Señor, hasta el día de hoy. Sigues perdonando, Jesús. Dice el Señor Jesús que esa noche que recibió Jesús, esa noche, fue entregado, pero tomó el pan. Y habiendo dado gracias, dice, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. En memoria de nuestro Señor Jesucristo, comamos del pan. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, eterno Padre y buen Dios. Gracias. Gracias por el perdón de nuestros pecados. Gracias. No siendo los mejores, pusiste tu amor en nosotros para ser utilizado para tu gloria, Señor. Lo vil, lo menospreciado, escogiste, Señor. Danos tu fuerza para no fallar. Danos tu fortaleza para no fallar. Danos tu amor para seguir amándote. Danos tu perdón para seguir siendo libres. Gracias. Gracias, Jesús. Tanto te debemos. Y a veces tan opaco que somos contigo, tan parco muchas veces, tan grises, Dios. Y aún a veces nos gusta meternos en la oscuridad de las tinieblas, Dios. Cuando tu luz ha resplandecido para bendecir nuestras vidas. Cierto es lo que cantamos, grande precio pagaste en esa cruz. Y a veces, Señor, los que te decimos que te amamos fallamos. Los que te decimos queremos hacer tu voluntad no lo hacemos. Perdónanos. 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 No nos amas porque somos perfectos, sino porque te necesitamos. Oh Dios. Oh Jesús. Oh Señor y Dios. Gracias. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Dios. Así, después de haber partido este pan, Señor, tú tomaste la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esta todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Hermanos amados, así pues, todas las veces que comiéramos este pan y bebiéramos esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Dígale usted: hasta que Él venga. Tomemos de la copa. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Te alabamos. Glorificamos tu nombre, Jesús. Te damos toda gloria a ti, Señor. Limpia nuestras vidas. Provócanos, Señor, a ser útiles en tu causa. A levantarnos, Dios, para hacer la obra del Padre. A que nos atrevamos a orar y a pedir, Señor, por otros y aún por nosotros mismos.
a ver tu gloria manifestada en nuestra vida, Señor. Y que sí, es verdad que tú dices que podemos hacer la obra del Padre. Señor, da señales y milagros a través de dones y gracias que están dentro de tu iglesia. Aquí en esta parte, en este cuerpo, Dios. Gente que se atreva, gente que se provoque. Gente que tenga la misma actitud de Jesús, radical. No importando lo que los demás digan, sino haciendo lo que tenemos que hacer por amor de Jesucristo. Que la gracia del Eterno te bendiga, mi hermano, mi hermana. Y que el Señor siga siendo una realidad en ti. Fortalécete en esta hora, empodérate en el nombre de Jesús, porque vas a ser usado esta semana para la gloria del Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Reconozco, Señor. Oh, sí, Dios. Gracias, Jesús. Que tu amor garantiza. Oh, sí, Dios. Paz y seguridad. Aleluya. Que no podía hallar, pues no te conocía. Y a mi encuentro llegaste tú. Oh, sí, Señor. Me cubriste en tu manto de amor. Me compraste, Señor, con la sangre que hoy lavas mi corazón. Grande precio pagaste en esa cruz por mí un día. Con tu sangre lavaste, con tus llagas curaste mis heridas. ¿Y cómo he de pensar? ¿Cómo he de pensar en querer resultar si tú me guías? Porque eres mi razón de vivir, es por eso que te quiero decir. Oh, Dios. Mora en mi vida. Aleluya, sí. Grande precio pagaste en esa cruz por mí un día. Aleluya, sí. Con tu sangre lavaste, con tus llagas curaste mis heridas. ¿Cómo he de pensar en querer resultar si tú me guías? Porque eres mi razón de vivir, es por eso que te quiero decir. Oh, Dios. Mora en mi vida. Oh, sí, Señor, así es. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Dale un buen aplauso a Cristo, el Señor, así va a ser. Así es, grande eres, Señor. Gracias. Bien, hermano. Que el Señor nos bendiga. Padre, bendigo a tu iglesia de regreso a casa. Y seamos usados para hacer la obra del Padre. La voluntad tuya, Señor. La cual te agrada a ti. Y Cristo, Señor, te agradó en esto. Padre, de igual manera queremos hacerlo. Mi hermano, mi hermana, que Dios te bendiga y la gracia del Eterno esté acompañándote durante toda esta semana y en cada área y en cada momento seas usado para la gloria de Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dale un buen aplauso a nuestro Dios.
Gracias, Jesús. Que el Señor les bendiga. Saluda a tu hermano, a tu hermana. Acá adelante va a estar el pastor David para aquellos que nos ayuden y nos bendicen.